resumen. Antes de un breve resumen sobre nuestro primer presentador, voy a hacer un recordatorio de cómo se pueden realizar preguntas levantando la mano que aparece en la zona de reacciones, en la parte inferior de la pantalla. Se harán por orden de detección de cada mano. Se graba la presentación que se subirá luego al canal de YouTube. Y quiero recordar también, al final de la sesión, que en la reunión en el Congreso Nacional de Materiales, que se realizará en Málaga en junio, habrá un simposium organizado por CITES, cuyo límite de recepción de Astra, que es el 31 de enero de este año que entra 2024. Entonces ahora quería hacer un pequeño resumen del doctor Filipe, de su currículum, que se graduó en Física y Química por la Universidad de Minho en el año 92, completó su doctorado en mayo del 2000, luego en el año 2012 fue nombrado profesor asociado, y en el 2018 otorgaron un doctorado honoris causa en la Universidad de Transilvania, en Rumania. Tiene varios méritos a lo largo de su carrera adicionales, y ha sido responsable de muchos proyectos de investigación que han sumado unos 3 millones de euros para la Universidad de Minho. También ha supervisado 7 postdoctorados y 14 doctorandos, así como 40 estudiantes de máster. Sus temas principales están relacionados con la nanoestructura de películas delgadas para aplicaciones sensóricas, sistemas de ópticos, películas delgadas, también para aplicaciones basadas en plasmones superficiales resonantes localizados, y ha sido autor de más de 260 publicaciones. Ha sido también vicedecano y presidente del Consejo Pedagógico de la Escuela de Ciencias de la Universidad de Minho entre el 2010 y el 2013, y también prorector entre el 2013 y el 2021 en la Universidad de Minho también. Entonces le doy paso a su presentación. Muchas gracias, Xermán. Yes. Yes. Thank you so much for Alberto for the invitation. Thank you so much, Xermán, for the introduction. Good morning, everybody. I will try to be very brief this morning to tell you about a few things we have been doing in our university about the thin films, and mostly about the Oxynitride decorative thin films. Just very briefly about what I'm going to tell you this morning. I will give you a few words about the research group that I'm leading, the motivation that we have to prepare these decorative coatings, some details about the preparation technique, and of course some results that might give you an idea on what we are doing. Well, my research group is a group that works basically in 3 different directions. We are doing protective coatings. I mean, this is what I started in the early days of my career. I was doing hard coatings, titanium silicon nitride for protection for mechanical, tribological applications, namely very hard coatings for tools and machine parts. Then there's a second area in my research group. We are dealing with multifunctional thin films, and basically it's a group in my group. There's an area that we are mostly on sensing applications. So we are developing
pressure, temperature, humidity, magnetic, biological, chemical sensors, always on the base of thin films. So what we do is, you can see here some applications. I don't know if you see, but this in the middle. It's a part from one company that we have here, Volkswagen, and this is a pressure sensor, a sensor that we put in some parts in order to measure, to have an idea in real-time pressure evolution or pressure sensing in terms of parts that are subjected to high efforts. Then beyond sensing, we also have let's say electrodes. You see here a guy with some electrodes on his leg. So this is also an area that we use, and also in EEG on the brain. So we use sensors for let's say to acquisition of biopotential. And last but not least, I mean, the main issue for this talking this morning, the decorative art coating. So this was one of the first subjects I studied in my career, and this morning I will tell you a few things about what we are doing in decorative coatings. Well, we all know that decorative coatings are used in several different applications. It goes from cutleries in kitchen equipment, from door handles, I mean, whatever. And recently, there is a huge demand in terms of electrical-based applications. I mean, whenever you are putting your switch on and off, there are some coatings, not only for decorative purpose, but also for functionalize the material, the plastics. So there is a great potential for decorative coatings. And of course, the most well-known are, of course, wristwatch cases, watch bands, eyeglasses, frames. We all know these kind of applications. There are several examples on the market. And of course, there are some characteristics that we need. I mean, they have to be attractive. They have to have different colorations, of course, but they have to be hard and adherent, because we need the coatings to support high mechanical efforts. And last but not least, again, corrosion or oxidation resistance. I mean, it doesn't matter if you have a very interesting coating with a very attractive color. In the end of the day, it doesn't stand corrosion or oxidation. There are several examples in which you can find decorative coatings. It all started more than 30 or 40 years ago with titanium nitride, but also zirconium nitride, hafnium. And then there is an interesting thing that started, let's say, in the late 90s, when people were starting to add another elements. It started with titanium aluminum nitride, but also titanium silicon nitride or titanium oxycarbide, meaning that by adding a third element to well-known nitrides or carbides, you could have also some variations on the properties. Actually, some years ago, we wrote a book, me and two colleagues, one from France and another from Germany, in which we give some ideas or some examples of the applications of these coatings. And this morning, I'm going to tell you about some of the work that we have done in a very well-known system, zirconium nitride. And and in fact, what? Sorry? Go on, Filipe. No problem. Can I go on? Yes. Okay. So what we are doing is we are using zirconium nitride and as a base material, and what we did is to add increasing amounts of oxygen. And so what we were doing, or what we are doing, is basically to go from well-known metallic behavior of zirconium nitrides towards an insulating behavior of zirconium oxide. What we try to do is to fill up a window between two extreme materials, one metallic, one insulating. So what we did is to explore everything that you might have from a metallic and an insulating. And so you could have, in our case, what we were expecting, to have everything between these two extreme materials, and also in terms of optical properties, or if you prefer, in terms of color. But
what we have done was always exploring one very important thing in terms of industrial applications, which is cost competitive. So what we use is always one target, only zirconium, and known base materials like zirconium nitride, like zirconium, but to use a gas mixture. I mean, instead of using nitrogen and oxygen in separate, you all know that oxygen is about 100 times more reactive than nitrogen. So it means that if you put a little oxygen in the chamber, it means that a lot of oxygen is going to appear in your coating because oxygen is extremely reactive. So we decided to use a gas mixture. This means that we used a bottle of gas containing oxygen and nitrogen with different ratios. For instance, we have used a bottle of gas containing 90% nitrogen and 10% oxygen, 95% nitrogen and 5% oxygen, 80, 20, whatever. So we tried different gas mixtures, but then again, we were always using one gas mixture, one target, and very well known materials, and in order to get very different colors. And it works, you know, because of the fact that oxygen is extremely reactive in comparison to nitrogen, the thing worked. And in terms of the production itself, I mean, just give you a brief idea, we are using very similar conditions the ones you are using. We could have room temperature towards several hundreds of degrees C. I mean, depositions were in the range of 10 to the minus 3 millibar, 10 to the minus 6 millibar as the base pressure. I mean, nothing that is strange for most of you, if not all of you. But the important thing here, we were using different ratios of nitrogen towards oxygen in one bottle only. So we were always using a gas mixture. And guess what? By doing these depositions with zirconium nitride, we have seen that we could have always 4 different kinds of coatings. First of all, a first type of coatings in which for the very low gas flows, that the colors were ranging from metallic to golden. And of course, metallic when zirconium was dominant. I mean, very, very few nitrogen and oxygen atomic percent. And then to golden when we were approaching the stoichiometry of zirconium, some oxygen. Then with intermediate gas flows, we could always get colors that were ranging from golden to brownish and very dark brown. Then a third type of coatings in which we were getting red brownish towards dark blue, very dark, even very close to black. And of course, for very high amounts of oxygen, very high gas flows, we were having interference colors in the coatings. So this was quite interesting because whatever the gas mixture that we were using, we always got these 4 different kinds of coatings. I mean, very metallic, very golden to brown, brown to dark, very dark, and then interference colors. And I mean, you can see here in this plot where I can show you the color coordinates of the coatings that we were ranging from metallic, light gold, red brownish, dark blue. It was quite interesting because you could have a very high amount of different colors. Always keep in mind using one target, one gas mixture, and very simple systems like zirconium nitride. I'm showing you zirconium nitride, but it was also working with titanium nitride. Well, why do we have these differences? First of all, we have studied why we have these 4 groups of samples. And the first thing is it was really dependent on composition. And you can see here a 3D plot or a 3-dimensional kind of plot. And the composition of the coatings were spread between this triangle. And they were ranging from zirconium nitride to zirconium nitride, zirconium 3 and 4, zirconium oxynitride, and zirconium oxide. The fact is, whenever you are able to deposit it within this triangle, you could have these different colors. Not only, I mean, I can show you here the 4 zones. In fact, there are 4 quite different zones of coatings, in which the first one, zirconium, was decreasing, and also the oxygen content was quite low, but the nitrogen was increasing.
Then a zone, particularly interesting, this one, which is everything seems to be almost constant. And anyway, we were depositing different amounts of gas mixture. And this was, of course, because of the reactivity of oxygen. And this second zone was interesting because we could have very interesting colors ranging from gold to brown, let's say. It was a very interesting zone because we can have here different shades, different tones, quite interesting. And then in zone 3, you have the zirconium is now almost constant. The nitrogen is decreasing because of oxygen reactivity, and then in the fourth zone, of course, we tend to have more or less zirconium dioxide. Interesting here is that not only the composition was changing in these 4 zones, but also the structure. And of course, I'm speaking with people that are used to see these kind of things. The 4 different zones correspond to 4 different zones of structure. So we have a zone in which you have mostly zirconium nitride phase, then you have zirconium 3 and 4, then zirconium oxynitride and zirconium oxide. What I'm trying to say here is that the 4 different zones really corresponded to 4 different kinds of structures. And so what we could say here is that you have interference colors whenever you go from zone 3 to zone 4. I mean, when we were going from oxynitride phase to oxide phases, but whenever we have zirconium nitride stoichiometric or zirconium 3 and 4 phases, you have very different kinds of colors. And I mean, not interference colors, but intrinsic colors. Means that it doesn't matter what kind of thickness you have a very high amount of different tones. Just going to tell you or to show you a few applications that we have done. I mean, I'm not going to tell you the brands, you all know them. And this was in a European project that I was involved, and we were working with several automotive companies, but also plastics. I mean, this lower is one of my students with some plastic coated with a coating. We have used also in this project, we have some cutlery companies that we just did this. I mean, golden and then very dark, very close to black. Also, things from bathrooms, equipment, but also we have used with a watch company, a Swiss watch company. This Swiss watch company was with us in the project, and we did several things. By the way, one of these watches from this company, by that time, was costed more than 10,000 euro, which was amazing. But the fact is that it was nice because it was very dark, but it was only zirconium oxynitride. I did this in our lab, and it was quite interesting. Well, just to finish with some things that are very important for decorative applications. I mean, it's not only a question of different colors, attractive colors, very dark colors, very golden colors. It's interesting, but of course, we need hardness. And again, let me show you. This was quite interesting for research purposes, is that the four different zones are here again. I mean, you could have in zone 1 an increase, a huge increase in hardness. Then in zone 2, you have some decrease. And then in zone 3, the coatings tend to be more or less zirconium oxide type hardness. But it is true that the variation of the hardness is also, again, a function of the different zones, as well as the corrosion, which is something very important. And it was a very interesting result is that all zones with better corrosion than the substrate itself, which was stainless steel and steel in some cases, which was a very good result. Adhesion, again, we have seen that there is, again, a very high influence of the different zones in terms of the adhesion that we have, but all coatings reveal very interesting results on adhesion. Of course, if you are using this in cutleries, if you are using this in objects that we use in our wrist, like watches, biocompatibility tests are very important. And all the coatings that we have done reveal very good biocompatibility behavior. And of course, for other applications, we have scanned not only decorative purposes, but also other applications. And let me tell you that electrical resistivity is an example. And I'm just putting it here because if you look, you have
15 orders of magnitude variation on resistivity as a function, again, of the different zones. And particularly important is the zone 2 coatings, in which you have a huge variation in resistivity. But it's interesting because if you remember what I've shown you before, this zone 2 had almost a constant position of the coatings, which means that the structure is playing here a decisive role. And we have looked at it by different techniques like XPS, and we saw a very big variation, not the composition, but the types of bonds that were formed. And so for electrical applications, it's quite interesting because you have such a huge variation on the electrical resistivity, so you can tailor the coating according to the application that you have. And not only, of course, if color changes so much, it's expected that the reflectance, for instance, changes also a lot. And you have here the results from zone 1, zone 2, and zone 3 and 4 coatings, and you see quite a very different behavior. And so, again, all these properties, the color, of course, as a first one, but also the electrical and optical are very much dependent on the different zones, or the different compositions, or the different structures that you have. And so, I hope I just respect the time. We showed you that it is possible to control the some of the main drawbacks for industrial applications. I mean, you need a very simple process in terms of industry. I mean, you can't use a process that you need to control nitrogen, you need to control the oxygen gas, you need to control the color. I've shown you, or I tried to show you, that it is possible to get very different colors of coatings, very different mechanical behaviors, very different electrical behaviors, and so on, just by using a very simple process. One target, one gas mixture, and very well-known systems. And that's it. Thank you so much for listening. Thank you so much, Filipe, and thank you so much for being well out of time. So I didn't have to remind you. And now, after this excellent lecture, it is open for questions from anybody. Anybody who wants to ask questions can really go to reacciones below and raise their hand. Agustin, please. Hello. So thank you very much, Filipe, for this very interesting talk. It has been a pleasure to see you in person through the internet connection. So I have one or two questions related to the manufacturing of these very interesting coatings. The first one refers to the ion bombardment effect. One way of, for example, transforming zirconium mononitride to the zirconium 3N4 is by ion bombardment. Have you tried in this complex composition to apply some ion bombardment in order to even control a little bit further or to modify the properties of the coatings? Well, it's a huge pleasure to hear you again. I mean, we have met several times in several different places, including Seville. It's really very nice to hear you again, or to see you again. Yeah, you're right. I mean, you know, when we were doing this kind of coatings, it was very strange because it didn't matter. I mean, it didn't matter if you have a coating following in one of these zones. You have always a way to have the coatings with these particular colors, with this particular resistivity, particular hardness. It was really a function of the different zones, and we have found that these 4 different zones were occurring in zirconium oxynitride. Yes, we were using ion bombardment during deposition, so we were using bias. But the thing is, we were using very low bias, so we tried to do something else, which is annealing. We tried to anneal in order to see if the coating, which was basically zirconium 3 and 4, if it moved to zirconium oxynitride, if things change. And in fact, as you were suggesting, they did. So the thing is, what we have concluded, and we did several experiments, and that is that composition
versus structure were ruling the behavior. So whenever you have, if you have zirconium nitride, you have a set of different colors. If you have zirconium 3 and 4, you have another one. And if you have oxynitride, you have another one. So if you use ion bombardment, or if you use annealing and you change this, let's say, these rules, this composition or structure, yes, you would have a change. Okay, and regarding, for example, the adhesion result that you have shown, so as I do not know if I have followed completely well the adhesion result, but it appeared that there were some layers, some coatings that did not present a very good adhesion. That's true, or it had been? I am mistaken. No, you're not mistaken. Not at all. In fact, what we have seen is the same thing. If you were in zone 1 and zone 2, the adhesion, the critical loads were higher, and it was funny because we thought that they were a little more brittle, so we were expecting not a very good behavior. But by the contrary, they were very, very adherent. When we went to the oxides or to the oxynitrides, the adhesion wasn't that good, and we start to have some spallation, some buckling on the coatings. And for us, it was strange, because they were not as brittle as the other ones. But that was what happened. And let me tell you again, it didn't matter because we did other coating. We wanted to be sure, and it was always like that. I mean, zone 3 and zone 4 had the lowest critical loads, so they had the worst behavior. But guess what? For us, it wasn't that bad because those colors were interference colors. And interference colors, they change very much according to thickness. So these coatings were not the most important ones. The most important ones, intrinsic like, and it was from zone 1 and zone 2. But you are absolutely right. Yes, you saw that. It was not very good adhesion on zone 3 and zone 4 coatings. Okay, well, thank you. Well, it's a pleasure. So it was a to see pleasure and to talk with you. Hopefully, we can meet personally in the future. So, by the way, if I may, let me tell you something to all of you. I met Professor Augustin on the first year I came to the university. That means 1992. So after 31 years, I see you again. I mean, it seems that we are always meeting. It doesn't matter. Very nice. It was very good. Okay, it also means that we are becoming older. So that is true. That is true. Okay. Thank you very much, Agustin. And now we have Ramon. He also raised his hand, please. Hi, Filipe. Hello, Ramon. Hi, muito obrigado por la presentación. I have a question. You were before talking about intrinsic and interference colors. So Yes. in terms of a final application, of an industrial application, in your opinion, which is more interesting, or it does depend on the final application? Yes, Roma, it's a very, very good question, a very tricky one. Yes, it is. It is. By the way, I know Ramon for a long time. Yes, we're getting old. I know. We're getting Ramon, old, Filipe. That's what Agustin said. Let me tell you, but wiser probably. I don't know. If I may. Well, Ramon, it's like this. Yeah, it depends. I mean, everybody likes intrinsic colors. Why that? Because intrinsic means that it doesn't matter what kind of thickness you have. If you have 100 nanometers, you have gold. And if you have 1 micron, you have gold again. So in this point of view, from this point of view, intrinsic colors are very interesting. But interference colors, you have more fancy colors. For instance, in interference colors, you can have very light greens, very light reds, very interesting blues. I mean, this shining blue, you can have it by interference color. If your application is an application that doesn't need protection, why is that? Because interference colors, normally they are, in our case, it was from oxide and oxynitride. You have seen with Professor Agustin that they are not very good adherent. They are not very high hardness. So it means that these coatings, oxide and oxynitride, are very soft. So if your application, these soft colors are okay, these colors, interference colors, are very good. Let me tell you,
in that watch company that we were working with, they asked us very, very dark colors on the watch cases. And we did black and very dark blues. So this application, they were in contact with your hand, they were in contact with your clothes, so they had to be mechanically resistant. So it was okay, intrinsic colors. But then on the interior, once they asked me to put a very light blue inside, and I did it with zone 3 and zone 4. I did it with an oxide. And since it was inside the watch, it wasn't in contact with your skin, So it was, the mechanical resistance wasn't that important. So my point, and to answer you directly, is both of them are very important. It depends on where you are working. And in our case, the intrinsic colors were better because they were mechanically more resistant. And so for applications that are outside, that are in contact with you, it's better because the other ones, oxides and oxynitrides, they have very interesting colors, but it means that if you have 50 nanometers, you have one color, but if you have 60, it's another one, and 70, another one. So for 3D parts, for instance, and I guess Lewis is going to tell us something about that. For 3D parts, it's very difficult to use interference like color because a simple change in thickness gives you a different color. And mostly what you have, rainbow-like colors. And rainbow-like colors are not very attractive. But you're right. I mean, both of them are quite interesting. Depends on the application, as you suggested. Okay. Thank you. Thank you very much, Filipe, once again. Welcome. Thank you very much, Ramon. I don't see any other hand raised. So let me ask you a quick question. Yes. I have a collaboration with a company in Castellón. It's called Invest Plasma, and they use PVD to coat ceramics. They up to more than 1 meter in length, which is nice. They have 4 large reactors, and also they do sanitary ware. Yeah. And but they're based basically on titanium nitride, and titanium carbon nitride. Do you think that the zirconium system that you presented here would be an interesting composition to coat ceramics with? Definitely. I mean, zirconium and titanium, they're in the same group. I mean, you don't have much changes, but in titanium, you don't have this ZR3 and 4 phase, this different phase. So it means that zirconium could give them a little more color tones. But, it depends, because in sanitaries, mostly what you're looking for is gold. It's metallic. And titanium gives you the metallic color, and titanium nitride gives you the golden. But zirconium nitride is more greenish. It's a gold, but greenish, means that it's very attractive. And in fact, I know some companies here in Portugal that they prefer zirconium nitride because of that. Because the gold that you get from zirconium nitride is a little different from the gold that you get from titanium nitride. So yes, it's an alternative. But in a company, and I can understand that, they don't like to change much. So if you use, that's why I showed you one target, one gas mixture, that's it. Because if you need to change little more oxygen, you told me carbon nitride, means that they have to use probably acetylene and nitrogen. And you have to play with both gases. This is tough because a simple change or a little difference makes all the huge difference. In our case, the system that we suggested, it's always the same gas mixture. It's always, you just put 10, 11, 12 standard cubic centimeters, and that's it. But yes, zirconium nitride could be an interesting alternative. Thank you very much. I think that's really interesting. And I will let them know that they should talk to you. This is very interesting work. So, yes. And I think there's no other hand raising, and we are almost at the consumption of the time. So I really thank you. I don't know if there's any applause, but it was an excellent presentation, excellent, and very interesting work. So thank you very much. A huge pleasure to be with you. And by the way, I mean, for you, whenever you want, for other subjects, of course, I'm always available. It's a pleasure to be with you.
Thank you very much in the name of the organizers and everyone. And I look forward to meet you at some point also, myself. So I think now we can go to the next talk, and it will be given by Lluís Carreras. He's, bueno, voy a hablar en español, sorry. I think Filipe can understand me also. So Lluís Carreras es ingeniero técnico electrónico e ingeniero superior de materiales. Tiene más de 25 años de experiencia en el sector de tratamientos térmicos y lleva más de 20 años desarrollando tecnologías de PVD. Actualmente desempeña la función de director técnico y director de I+D en la empresa Tratamientos Térmicos Carreras. Participa en distintas asociaciones científicas y lidera la participación de la empresa en proyectos de I+D nacionales e internacionales. Va a hablarnos de recubrimientos decorativos mediante PVD. Adelante. Perfecto, pues muchas gracias. Muchas gracias también a Filipe porque, bueno, creo que nos vamos a pisar un poco las presentaciones, vamos a hablar un poco de lo mismo. Me temo que Filipe en este caso va un paso por delante, es decir, yo de lo que os voy a hablar es bueno, de nuestra experiencia en PVD decorativa, sobre todo basada en titanio. Es verdad que alguna experiencia tenemos bueno, en circonios también, pero nunca oxinitruros bueno, o sí, pero básicamente nitruro en el caso del circonio. No sé si podéis ver la presentación porque creo que me estoy haciendo un poco de lío con esto. ¿Podéis verla? Está No se ve la pantalla en modo edición, Luis. Vale, espera, pues... Ponlo a pantalla completa. Sí, voy. Ahora... Espera un momento, volveré a compartir. Disculpadme, que estoy más acostumbrado al Teams que... No, no te preocupes. A ver, aquí... Vale. Ahora creo que sí. Sí, perfecto. Vale, perfecto. Bien, bueno, primero dejarme hacer, bueno, después de hacer un poco la pelota a Filipe, dejarme introducir un poco la empresa para aquellos que no nos conozcan. Es una empresa, bueno, fue fundada por mi abuelo en este caso, por allá a los años 50. Inicialmente se dedicaba básicamente al tratamiento térmico del acero. Aún así, desde sus inicios, pues la inquietud o las ganas de hacer cosas nuevas y, bueno, y de progresar, pues siempre hicieron que la empresa desde sus inicios tuviera una fuerte inversión en I+D. Esto hizo que con el paso de los años, pues hayamos ido incorporando pues, las nuevas tecnologías que han ido apareciendo. Primero en tratamiento térmico, como podrían ser la nitruración en gas o la nitruración en plasma. Y finalmente un paso natural para nosotros pues, fue incrementar nuestro catálogo de servicios con recubrimientos siempre técnicos, digamos, es decir, para aumentar la vida útil de las herramientas, con recubrimientos de alta dureza y bajo coeficiente de fricción. En este sentido, desarrollamos a final de los años 90 nuestra propia tecnología de PVD basada en arco catódico e incorporamos también la tecnología de recubrimientos CVD, que en este caso provenía de un partner francés que teníamos. Entonces, por allá a los años, bueno, lo que digo, final de los 90, empezamos con la actividad en recubrimientos, básicamente recubrimientos duros, pero, bueno, ante la demanda de los clientes, pues el sector decorativo empezó bueno, a tener, no sé si cierta importancia, pero bueno, era un sector nuevo para nosotros.
¿no? Entonces, pues lo exploramos un poco en sus inicios y de hecho hemos hecho varias colaboraciones y varias pruebas con clientes, unas más satisfactorias que otras. En este sentido, como os he dicho, nuestra tecnología PVD está basada en el arco catódico, que imagino que, a diferencia de los experimentos de Filipe, ellos, por lo que he visto, están más basados en el magnetron spaten, ¿de acuerdo? Para los que no lo conozcáis, el arco catódico y el magnetron, al final, el objetivo es el mismo, que es evaporar un material. Para ello, el arco catódico se sirve de una descarga eléctrica de alta potencia para evaporar, fundir, evaporar e ionizar el material que queremos evaporar. En este sentido, el magnetron es un poco distinto, ya que usa un sistema magnético especial detrás para atraer los iones de argón que arrancan los iones del material base que queremos evaporar. Eso, digamos, al final lo que nos proporciona en ambos casos es una nube de material ionizado que, en función de si es un caso o en otro, esa nube pues tendrá unas propiedades distintas. En ese sentido, el arco catódico, ¿qué ventajas puede tener frente al magnetrón? Pues que es mucho más fácil de utilizar, es decir, el ajuste del proceso es mucho más sencillo. Podemos obtener capas estequiométricas prácticamente sin problema. Con el magnetrón es un pelín más delicado, incluso diría que difícil, pero en el caso del arco es muy sencillo y en nuestro caso nos resulta muy útil. Al ser una descarga eléctrica de alta potencia, tenemos una nube muy densa, una nube de material muy densa que nos va a repercutir en una alta tasa de deposición o un ritmo de crecimiento de esa capa muy rápido. El magnetron en este sentido es más lento. Tengo que decir que ser rápido no tiene por qué ser una cosa buena. Tendrá sus aplicaciones en las que será mejor porque nos dará mejor productividad, pero seguramente vaya en detrimento del control, sobre todo en el control del espesor y sobre todo en las capas de interferencia que le llamaba Filipe, pues puede llegar a ser un problema. Además, el arco catódico intrínsecamente genera macrogotas de material que se llaman droplets que se van a incorporar al recubrimiento. Eso significa que en un recubrimiento, vamos a decir, de nitruro de titanio, podemos tener gotas de material pues, metálico embedido ahí dentro de esa capa. Puede ser un problema, puede no serlo, depende una vez más de la aplicación. Y una de las desventajas principales del arco catódico es que no puede evaporar cualquier material. Necesitamos que ese material sea básicamente conductor eléctrico y no ferromagnético. En este sentido, el magnetrón nos da un abanico de posibilidades mucho más amplia y nos permite incluso evaporar materiales orgánicos. De hecho, para aplicaciones técnico-decorativas, como podría ser el recubrimiento de cristal de una gafa de sol o algo así, este tipo de recubrimientos nunca se hacen por arco catódico, siempre se hacen por magnetron. Entonces, dicho esto, pues nuestra experiencia está basada en el arco catódico y todo lo que hablaremos a partir de ahora, en comparación con lo que ha explicado Filipe, pues está basada sobre todo en nitruros y óxidos obtenidos por arco catódico, ¿de acuerdo? Es un poco más generalista mi presentación, muy basada en ejemplos que hemos podido ir recopilando a lo largo de los años y, en fin, no tan científica como la de Filipe. En nuestro caso, este sería el ejemplo de una máquina PVD
estándar. Podría ser tanto magnetrón como arco, pero si imaginamos, si nos fijamos en la parte izquierda, que sería el esquema de un reactor de PVD, nos fijamos que tenemos los targets o los arcos en los laterales y las piezas a recubrir se sitúan en el centro. Tenemos que proyectar ese material desde los arcos hasta los sustratos que queremos recubrir. Para ello hay que hacerlo en vacío, a unas presiones alrededor de 1×10⁻³ milibares y, bueno, tenemos una entrada de gas que será un gas u otro en función del tipo de recubrimiento que queramos obtener. ¿De acuerdo? Así como generalidad, podemos decir que es una tecnología limpia, en comparación sobre todo en procesos de cromado. Por eso se está intentando utilizar la tecnología PVD para sustituir los cromados tradicionales, ¿vale? Sería una aplicación decorativa, pero también con un punto técnico, es decir, no sería un componente puramente estético, sino hay un tema de resistencia a la corrosión, etcétera, que, bueno, no es una aplicación decorativa propiamente dicha, pero creo que cabría mencionarla. Claro, en comparación con los sistemas de recubrimiento tradicional, más basados en galvánica y demás, la tecnología PVD tiene un coste económico superior a todos estos tratamientos convencionales, con lo cual, en principio, a priori, solo tendría sentido hablar de ella para componentes o para piezas con un cierto valor añadido donde quepa este extra coste en su estructura de costes. Y después está la parte estética, que esto ya pues depende un poco del gusto de cada uno, ¿no? Aquí alguien podría considerarlo un poquillo hortera o a alguien le puede gustar mucho. Eso sobre gustos, colores, y nunca mejor dicho. Entonces, históricamente o ya tradicionalmente, sobre todo la tecnología PVD en decorativo se ha usado mucho en grifería. De hecho, hay una empresa en España, o más de una, pero ahora tengo una en mente, que ya hace muchos años que se dedica a hacer grifería. También las manetas de las puertas. También hay otra empresa de España que ya hace muchos años que tiene capacidad productiva para recubrir manetas de puerta. Últimamente se está poniendo de moda recubrir las carcasas de los móviles también, aunque todo esto ya viene hecho de China. Y después, pues, aplicaciones decorativas diversas. Filipe ya ha hablado de piezas para baño, cristalería, demás. Todo esto son aplicaciones ya, digamos, típicas de la tecnología PVD decorativa, ya bastante implantada en la industria. También carcasas de reloj. Hubo hace 6 o 7 años quizá ya que hubo un boom con el color negro, donde se impuso el DLC para carcasas de reloj. Y, en fin, posibilidades infinitas. Lo único que ocurre, pues, que hay que intentar adecuar ese coste a que la pieza o el componente realmente lo merezca, ¿no? Aquí son ejemplos ya, digamos, hechos directamente en TTC. Teníamos un cliente que se dedicaba a hacer tijeras de peluquería digamos, de alta gama. Y un poco repitiendo las palabras de Filipe, el color azul que vemos a la izquierda le gustaba mucho, el color arcoíris durante un tiempo también le gustó mucho, pero al cabo del tiempo dejó de gustarle. Entonces, realmente, bueno, hay un mercado para ello, pero realmente sean nichos. Haya que encontrar ese nicho y encontrar el tipo de color, el tipo de tono, el tipo de aplicación que al cliente le pueda gustar, ¿vale? También hay ejemplos mucho más ya impresionantes. Realmente se recubren superficies muy grandes. Esto es el techo de los Encantes aquí en Barcelona, que son placas
recubiertas con nitruro de titanio, y también se recubren pues mucha cristalería de edificios y muchos paneles. Aquí ya no sé si es un tema ya decorativo o para intentar filtrar los rayos del sol o un poco de todo. Volvemos a estar un poco en esas aplicaciones intermedias decorativas técnicas, ¿no? Entonces, volviendo un poco a retomar lo que decía Filipe de colores intrínsecos, y esta vez basados en nitruro en titanio en este caso, básicamente de colores intrínsecos en el mercado que yo conozca se está llevando el color plata, el color oro, el color bronce y el color negro. El color plata se puede obtener depositando directamente titanio puro, cromo puro, aluminio, acero inoxidable, pero van a ser recubrimientos de baja dureza. Estaremos hablando alrededor de los 400 Vickers, 500 Vickers, depende un poco del material. Entonces, si queremos un recubrimiento que nos dé cierta dureza y, por lo tanto, cierta durabilidad o resistencia al desgaste, tenemos que pasar a nitruros. Y en este caso, por ejemplo, para el color plata, el que se está usando es el nitruro de cromo. Aún así, mi experiencia, también tuvimos durante muchos años una colaboración con una empresa de Valencia que se dedicaba a recubrir cerámica, y realmente no sé por qué nitruro de cromo no querían depositar, preferían depositar directamente titanio metálico. Supongo que por el brillo, no sé exactamente por qué, pero bueno, el caso es que les gustaba más el titanio metálico. Para el color oro sí que se usa ya directamente nitruro de titanio o nitruro de circonio, con la diferencia de tonalidad que ello implica. Nitruro de titanio es quizá un dorado más rojizo, y el nitruro de circonio sea un dorado quizá un pelín más apagado, ¿vale? Por lo que respecta al bronce, pues básicamente son carbonitruros de titanio aluminio. Perdón, porque aquí en la presentación falta una C, sería carbonitruro de titanio aluminio y carbonitruro de circonio también. En la proporción adecuada se puede obtener el color bronce o ese color más rojizo. Y como ya decíamos antes, para el color negro, pues el DLC en sus distintas variantes. Volviendo también y repitiendo a Filipe, tenemos los colores de refracción o de interferencia o como queráis llamarles. Estos básicamente se obtienen gracias a la deposición de una capa de óxido de titanio, que lo que nos va a hacer esa capa de óxido de titanio es cambiar la refracción de la luz incidente. Con lo cual, al reflejo veremos un color o veremos otro. Y aquí es donde es muy importante controlar ese espesor de esa capa de óxido de titanio, porque en función de ese espesor obtendremos toda la gama de colores que podemos ver aquí. Realmente, a nivel industrial, es muy difícil, muy difícil, obtener cierta reproducibilidad en este tipo de recubrimientos. Sobre todo en cámaras grandes, donde hay muchas piezas dentro, es muy difícil. Con lo cual, para piezas muy grandes o con unas geometrías por ejemplo, una pica de lavabo, para esas geometrías tan dispares es muy difícil obtener una homogeneidad. Y diría que es difícil tanto con magnetrón como con arco. Es decir, aquí intentar obtener un color constante siempre con una capa de interferencia, con una capa de refracción, va a ser muy difícil. La geometría de la pieza tiene que ser agradecida y nos lo tiene que permitir, y no podemos hacer cámaras demasiado grandes para obtener esa homogeneidad de color. Claro, todas estas capas que vamos a depositar,
claro, tienen que ser capas que tienen que tener una cierta dureza porque queremos que duren en el tiempo. Entonces, ya hemos dicho que las capas de cualquier metal, sea titanio, cromo, van a ser blandas. Las capas de óxido de titanio también van a ser blandas, con lo cual ahí tenemos un compromiso. Es decir, podemos obtener un color que nos guste muchísimo, pero puede ser que se nos degraden muy rápido en el tiempo. O, por ejemplo, en el caso de la cerámica que comentábamos antes, al recubrir una baldosa con titanio metálico, que es un material blando, eso hace que esa baldosa, por ejemplo, no se pueda usar como un pavimento en un suelo, porque al ser blando, con los zapatos lo vamos a rayar y va a durar 2 telediarios, ¿vale? Entonces, siempre que se pueda, se van a escoger materiales cerámicos, nituro de titanio, nituro de circonio, oxynitruro, carbonitruro, cualquiera de estas nos puede servir. Coeficiente de fricción, entiendo que no es un dato importante para aplicaciones decorativas, pero bueno, ahí está. Y como venimos de donde venimos, pues, que es la aplicación, digamos, más técnica o más mecánica, pues aquí está. Y la protección a la corrosión, que es la eterna discusión. Sí, un recubrimiento PVD nos puede ayudar a mejorar algo la resistencia a la corrosión, pero yo no me atrevería a decir que son recubrimientos protectores. Siempre va a haber algún defecto en esa capa, siempre va a haber una zona que no se ha recubierto porque es donde estaba apoyada dentro del reactor. Entonces, decir que son protectores de la corrosión yo creo que es decir mucho. Nos pueden ayudar en algún caso, pero yo no diría que sean protectores. Lluís, 5 minutos. Gracias y perdón. Entonces, simplemente para que esa capa decorativa que hemos depositado sea perdurable, necesitamos asegurar que tiene buena adherencia, que tiene cierta dureza y contra más espesor tenga, pues más nos va a durar. Resistencia química, pues me vuelvo a la cerámica. Si vamos a recubrir una baldosa que va a estar montada en una cocina, y vamos a meterle lejía, XII, pues tiene que tener una cierta inactividad química en ese sentido, ¿no? Entonces, por lo que respecta a los materiales cerámicos, para recubrirlos, tenemos que pensar que es un material no conductor, con lo cual no podremos atraer esa nube de iones que generábamos, no la podemos atraer hacia el sustrato mediante un campo eléctrico, con lo cual la adherencia en los materiales cerámicos va a ser mala. Tiene un problema añadido, que es que tiene una cierta porosidad en función de si es un porcelánico, un grés, un mármol, etcétera, que nos va a complicar el hacer vacío en esa cámara, pero por contra la cerámica es un material que nos permite calentarlo casi tanto como queramos. Entonces, bueno, ahí hay que encontrar un compromiso entre todas las variables. En el caso de los polímeros, todos ellos son no conductores también, con lo cual este mismo problema de no poder atraer los iones hacia el sustrato los tendremos. Y eso nos implicará también una peor adherencia que en el caso de un material metálico también. Y además la mayoría de gases y la mayoría de polímeros presentan gases ocluidos que también complican bastante el sistema de vacío necesario. En ese sentido, las experiencias más satisfactorias con polímeros a nivel decorativo son siempre sobre ABS, policarbonato o metacrilato. Finalmente, los metales son los más agradecidos porque son los que nos permiten calentar, no tienen porosidad y son conductores y nos permiten controlar cómo atraemos esos iones sobre el sustrato. Entonces, bueno, hay que tenerlo presente en función de qué se quiere recubrir y cómo. Finalmente, sí que quería comentar algo, que es esto que hemos llamado el efecto colchón, que es que os tenéis que imaginar un recubrimiento como una lámina de cristal. Si esa lámina, porque es algo muy duro, si esa lámina de cristal la ponéis encima de un colchón y os sentáis encima, esa lámina de cristal se va a romper. Entonces, si esa misma lámina, en lugar de encima de un colchón, la ponéis encima de una mesa y os sentáis,
esa mesa, esa lámina de cristal no se va a romper. ¿De acuerdo? ¿Eso por qué es importante? Pues porque un polímero, por ejemplo, si le vamos a poner una capa muy dura encima, puede ser que ante ciertos esfuerzos ese recubrimiento se resquebraje. Pero no es porque se resquebraja el recubrimiento, sino porque se rompe lo de debajo o porque cede lo de debajo. Entonces, eso nos podría llevar a pensar que tenemos mala adherencia del recubrimiento y no tiene por qué ser necesariamente así. Necesitamos que el sustrato también sea lo suficientemente resistente como para aguantar las propiedades del recubrimiento. Y como ya me habéis dado un toque, ya podemos, por mi parte, esto sería todo. Ha sido una visión muy general y generalista. Si alguien quiere luego podemos entrar más en detalle y bueno, estar encantado de resolver las dudas o que os hayan podido surgir. Muchas gracias, Luis. De hecho, has acabado en tiempo, ¿eh? Estaba calculado. Sí, sí, has acabado justo antes de tiempo, o sea que aún queda casi medio minuto. Pues nada, voy a ver si hay alguna... No, sí, hay una... Filipe Vaz tiene una pregunta, creo yo, o un comentario. Thank you, Luis. Very nice. Very nice talk. I mean, a different talk. Yes, it was expected. By the way, yes, you're absolutely right. We use magnetron sputtering, and like you, in the Portuguese companies, normally they use arc. Like you, I mean, it's more suitable for applications. My question is related with this last part that you were talking about corrosion, and I do agree with you. I mean, we have some protection, but they are not actually protected. And moreover, PVD is known by the columnar growth. And because of the columnar growth, I mean, you have the electrodes, they go inside and they corrode, of course. But Luis, I mean, what can you tell us about your experience in fingerprint? Because we know that one of the big problems is not corrosion. It's, I mean, you do a very nice coating, but then you put your finger and it stay there. And what do you do? Because I know that a lot of people, they put some top coats like resins, like, I mean, what can you tell us about that? Because I know that this is a huge problem. I had this problem. I used some oxides, very thin oxides in the surface that they do something, but they don't solve the problem. Yeah, you are absolutely right, Filipe. I mean, you know the competition for PVD in decorative applications is the metallization system, okay? And with all the metallization systems for perfume bottles and so on are done by aluminum metallization plus a resin over with some color or something else. That means that these items or these parts has no problems with fingerprints. That's right. Okay. Yeah. With PVD, above all on ceramics, okay, there's a lot of people saying that they have the right solution, always based in some kind of oxide layer, something strange. But my experience is that nothing works, or at least I've never found it. I totally agree with you. Yes. Absolutely. It doesn't work. We need something. In fact, we are using some resins, very thin ones, transparent, in order to leave the color from the coating. But it is tricky. The fingerprint, it's really tough. It's very difficult. It's very difficult to avoid it, and from as far as I know, nobody is doing it right now, at least on ceramics, which is my experience. Yes. Yeah. Thank you, Luis. Thank you, Filipe. Now Agustin has raised his hand. Please, Agustin. Adelante, Agustín. Estás muteado, ¿eh? Tiene el micro apagado, sí. Ok, perdón. Ahora sí. Ahora sí, perdón, no me había percatado.
No, digo que muchas gracias por la presentación, que hombre, que pone a los que somos más académicos, nos da una visión digamos, de cuál es la magnitud y de cuáles son las circunstancias y las condiciones en las que se desarrolla. Yo precisamente quería preguntarte sobre el uso o no uso, en tu caso, a una escala industrial de filtros magnéticos. Tú puedes evitar el tema de las gotas poniendo un deflector magnético que te confine, digamos, las especies ionizadas y entonces... Pero me imagino que eso está totalmente descartado en el caso de un reactor industrial donde tienes que poner una gran cantidad de piezas, tienes que rotarlas, tienes que hacerlas homogéneas. Entonces mi pregunta va por un lado si realmente eso es así, si en un desarrollo industrial hay que olvidarse totalmente de deflectores magnéticos. Y la segunda relacionada con esto es, digamos, cuando se pretende hacer un recubrimiento sobre piezas complejas, que ya lo has mencionado en algún momento, sobre todo en el caso de la bicapa, ha dicho que, bueno, que cuando había piezas de forma compleja, pues que está un poco descartado el uso de la tecnología de PVD en concreto. En fin, un poquito que nos hablaras de esos dos aspectos de llevar la tecnología que en el mundo académico pues parece evidente, pues al mundo industrial donde el fabricar cientos o miles de piezas pues es el objetivo final. Pues muchas gracias por la pregunta, porque además está perfectamente relacionada con los últimos trabajos de I+D que estamos llevando a cabo. Respecto a los deflectores magnéticos, realmente los tradicionales te diría que sí que están descartados, ¿vale? Porque los tradicionales implican no poner el target directamente en la cámara del reactor. A ver si puedo volver a la presentación, a la anterior. Sí, aquí tenemos los targets en el lateral del reactor y realmente los deflectores tradicionales se basan en como un cuerno, digamos. Le pondríamos un cuerno aquí en el lateral y el target encima o debajo. Esto realmente reduce muchísimo la tasa de deposición, haciéndolo prácticamente económicamente inviable. Pero digamos, el objetivo de ese deflector sería reducir esos droplets, reducir esos defectos. Hay otras vías para reducir esos defectos que realmente son las que estamos trabajando ahora en ellas. De hecho, alguno de los presentes lo sabe casi mejor que yo, porque es un proyecto conjunto con ellos, ¿no? Entonces, realmente tenemos que intentar reducir esos droplets. Y básicamente esa generación de droplets pasa por obtener un movimiento del arco catódico encima del target mucho más veloz, mucho más rápido. Que ese arco cambie de posición mucho más deprisa de lo que está haciendo. Y eso realmente se consigue no con un deflector magnético, sino optimizando el campo magnético que lleva asociado ese arco catódico. Entiendo. Y modificando también la fuente de alimentación. Es decir, tradicionalmente los arcos catódicos han trabajado en corriente continua. Los últimos desarrollos ya trabajan en corriente pulsada con el objetivo de reducir esos droplets. Intentando copiar un poco el high beams en magnetron, para entenderlos. Vale. Pero sí, pero a la pregunta de si se pueden usar deflectores, como tal no. Pero no se usan porque realmente la ventaja que da el arco es una alta productividad y al usar deflectores, pues eso perderíamos esa ventaja. Pero sí que hay otras estrategias para reducir esa generación de defectos que no pasan por la utilización de un deflector. Y respecto a la segunda pregunta, que era la geometría de las piezas, sí. Aquí tenemos que tener presente una cosa. Vale que estamos en vacío, ¿vale? Pero en vacío la vida media del ion es directamente proporcional a la distancia al evaporador. ¿Ok? Con lo cual,
Si tenemos los sustratos muy cerca del evaporador, tendremos mucho crecimiento de esa capa. Si estamos lejos, tendremos menos crecimiento. ¿De acuerdo? Entonces, con una geometría complicada, como podría ser una taza de lavabo, por ejemplo, tendremos el culo, para entendernos, nos quedará más lejos del target que no la superficie plana. Entonces, ¿qué ocurre? Que si estamos haciendo un recubrimiento de nitruro de cromo o de nitruro de titanio, va a ser un problema de tiempo. Dándole más tiempo, llegaremos a ese fondo y podremos obtener un color más o menos uniforme en toda la pieza, alargando el tiempo de proceso. En cambio, cuando ya estamos hablando de capas de interferencia, ahí ya es posible, porque nos va a crecer mucho más, tenemos mucho más espesor en aquellas zonas que estén cerca del target que en aquellas que estén lejos. Por mucho tiempo que le demos, siempre tendremos esa diferencia, con lo cual ahí esas capas quedan descartadas. Las capas de colores intrínsecos, esas no, esas sí que se pueden obtener, siendo un problema simplemente de tiempo, nada más. Nada, muchas gracias. Pero otra mano levantada. Te tengo yo una pregunta. Claro, en vuestro... Te agradezco también la charla tan didáctica desde este punto industrial, que es para mí muy atractivo. Cuando se acaba, os interesa inicialmente hacer capas a la máxima velocidad posible, ¿no? Entonces, hay dos, claro, en el escalado industrial tienes dos aspectos muy importantes. Uno es la geometría, el volumen geométrico que tienes que recubrir, y el otro es la velocidad a la que recubres, aunque sean piezas pequeñas, porque tienes que producir muchas. Entonces, ¿hay algún límite en esa velocidad que te impida aplicar un cierto recubrimiento simplemente porque afecta el orden cristalino con el que puedes producir por la velocidad elevada que trabajas, por ejemplo? ¿O eso es algo que no tiene sentido? En el caso del arco catódico, por ejemplo, a diferencia del magnetrón, el arco catódico genera mucho calor, ¿vale? Entonces, le podemos dar más intensidad a ese cátodo. Pero si, por ejemplo, estamos recubriendo un polímero, puede ser que esa cantidad de calor que estemos generando haga que el polímero se funda. ¿Vale? Entonces, tenemos limitaciones de ese estilo, ¿de acuerdo? Dicho esto, para producir más deprisa solo necesitas más potencia, es decir, más potencia en el evaporador, pero después nos encontramos con limitaciones con los sustratos. Es decir, y en el caso de una cerámica, no me ha pasado nunca, pero podríamos llegar a tener algún tipo de choque térmico también y agrietarla. Entonces, hay que encontrar un compromiso, pero yo te diría que excepto en el caso de los polímeros, por mucho pan nunca es mal año. Y entonces en esos casos donde tienes excesivo intercambio térmico y problemas que en cerámica os he visto de thermal shock, ¿no? Ahí esta técnica que has mencionado, Agustín, de trabajar en modo pulsante, me imagino que puede ayudar bastante porque te limita la cantidad de calor que puedes transferir, ¿no? No realmente, No, porque al final tienes que fijarte en la intensidad media que estás aplicando al target. Entonces, realmente lo que tienes que hacer es bajar esa intensidad media si quieres bajar esa cantidad de calor. Realmente el pulsado lo que hace es marear el spot encima del target para que no se generen droplets. Pero si lo que queremos es bajar la cantidad de calor, hay que bajar la intensidad media o la intensidad eficaz aplicada al target. Perfecto, sí, sí. Bueno, yo como soy experto en esto, pues hago estas preguntas que se agradece. el sector. Pues mira, a Ramón tiene. Sí, es simplemente primero agradecer a Lluís la presentación, que ha sido muy ilustrativa. Y simplemente por aclarar, entonces, a día de hoy, que no estáis usando esos deflectores magnéticos para evitar las gotas o los droplets, lo que estáis haciendo es luego un postmecanizado de las piezas, entiendo, ¿o no? No, realmente lo que estamos haciendo ahora, lo de los deflectores, es algo que investigamos hace
20 años, te diría. Sí, sí. ¿Vale? Con Pero Andre Anders, realmente ¿verdad? lo que está, o sea, un arco eléctrico siempre lleva un guiado magnético asociado. Es decir, aparte de una fuente de alimentación que es la que nos da la energía para evaporar, siempre tiene un campo magnético asociado. Entonces, lo que hemos hecho es optimizar ese campo magnético para que nos ayude a ese movimiento del spot encima del target y optimizar esa fuente de alimentación pulsada. Ahí es donde estamos, te diría que todos, todos los que estamos involucrados en el arco catódico, trabajando en ese sentido, en optimizar ese campo magnético y esa fuente de alimentación para reducir el número de droplets y mantener las tasas de deposición elevadas típicas del arco. ¿Vale? Entonces, realmente hemos conseguido reducir el número de droplets y lo que se hacía mucho antes y ahora ya se hace menos, y ahora ya estoy hablando de aplicaciones técnicas de matrices de estampación o moldes de inyección, antes, debido a la cantidad de droplets, nos veíamos obligados a pulir manualmente la pieza una vez recubierta. Ahora los nuevos avances ya nos permiten evitar esa fase. Bueno, pues eso es muy interesante, porque me refiero que uno de Sí, sí. las grandes desventajas que siempre, no, el arco no, porque el que hace droplets, bueno, es que eso ya no es tal. A ver, para que te hagas una idea, hemos pasado de, si analizabas 1 centímetro cuadrado de recubrimiento nuestro, pues alrededor del 30% de esa área podían ser droplets. Sí, sí. ¿Vale? Aparte de que eso significa que son puntos blandos también en un recubrimiento duro. ¿Vale? Piensa que con los nuevos avances ese 30% de superficie de droplets lo hemos reducido a un 2% o un 3%. Vale. No es cero, como probablemente sea el caso del magnetrón de Filipe, pero la evolución es notable en ese sentido. Y nos permite, sobre todo, ahorrarnos, aparte de servir un recubrimiento mejor, sin esos puntos blandos, nos permite ahorrarnos una fase final de pulido. Claro, efectivamente. Sí, sí. Pues muy interesante. Muchas gracias, Lluís. Gracias. Bueno, no veo ninguna otra mano levantada. Yo creo que es momento de agradecer a las dos personas que han presentado estos trabajos. Han sido muy interesantes. Y no sé si antes de despedirnos ya, si Alberto o Ramón tienen algo que decir. Por mi parte, agradecer a todo el mundo su asistencia, a los autores sus exposiciones tan interesantes. No sé si vuelvo a insistir, Alberto o Ramón, si hay algo más que No, quieran. simplemente lo que ya has comentado, pero a lo mejor si hay alguien que se ha incorporado más tarde, es recordar que ya está abierto el plazo de inscripción para el Congreso Nacional de Materiales de Málaga del junio año que viene, en el que, como en las últimas 2 ediciones, habrá un simposio específico de CITES. Entonces, bueno, pues que ya el deadline para recibir los resúmenes es el 31 de enero. Bueno, que esperamos vuestras contribuciones, que seguramente sea un simposio muy interesante. Muchas gracias a Lluís y a Filipe una vez más por la presentación, y a Xermán, por supuesto, por haber sido el moderador de esta sesión. Muchas Pues gracias. muchísimas gracias. Entonces yo creo que podemos ya quedar emplazados para la siguiente sesión de ese encuentro CITES. Y gracias a todos. Pues nada.